Mientras continúa el diálogo político en Venezuela, también aumenta la presión sobre la mesa. Organizaciones sociales exigen, por ejemplo, acelerar la renovación del CNE, del Tribunal Supremo de Justicia, mientras el caso del capitán Caguaripano genera nuevas críticas y reacciones. Y en paralelo, el debate económico también sube de tono, con la dolarización como uno de los puntos que enfrenta posiciones dentro y fuera del chavismo. Para conversar de todo esto nos acompaña Carlos Ocariz, quien es dirigente nacional de Primera Justicia. De hecho, viviendo esa realidad de Venezuela. Estuvo cierto tiempo en el exilio, pues ya desde hace unos meses viviendo a Venezuela desde adentro y perfectamente podemos revisar lo que es ese panorama hoy, ¿no? Que eleva la incertidumbre, que también disminuye la paciencia en algunos que evidentemente están padeciendo y mucho por la crisis, que pareciera estar peor luego del 3 de enero y es lo que reflejan algunos incluso a través de las redes sociales. Pero ¿cuál es la realidad hoy? Bienvenido. Muchas gracias, sí, Gladys, un placer verte. No te veía, te lo decía ahorita, desde el 29 de julio, el día siguiente de la elección. Ese día, a partir de ese día, tuve que resguardarme por 11 meses y después tuve que salir por un año y pico. Volví en mayo de este año y la verdad que es un país que está, o sea, es una mezcla complicada de entender y mucho más de explicar. Porque por un lado hay una expectativa y una esperanza que ha crecido mucho. O sea, la gente en líneas generales está convencida que esto va a terminar en un cambio completo. Pero también en el día a día vive o se vive con una escasez tremenda de servicios públicos. O sea, lo que está pasando con la luz en Venezuela, en todas partes, pero sobre todo en el interior, es una cosa traumática. Es difícil poder explicar lo que la gente está sufriendo. Son horas, horas, horas sin luz. Igual el agua y la economía. O sea, la economía, porque había una expectativa, por un lado, que después del 3 de enero, iba a venir muchas inversiones y esas inversiones iban a traer una economía distinta y la verdad que no ha sido así. Es decir, si hay, por un lado, una expectativa positiva de que esto va a cambiar completamente, o sea, desde arriba hasta abajo, en el barrio más pobre también se siente, pero la gente está sufriendo mucho las calamidades de lo que el último destello de todo esto que ha destruido el país por 27 años, tanto en los servicios públicos como en la economía. La economía está mucho peor que cuando, bueno, antes de esconderme, inclusive que cuando llegué. No hay escasez, pero sí el precio, los precios de los productos es impagable y la gente está haciendo maraumas para subsistir y también para aguantar que se avance hacia un cambio definitivo que traiga la inversión y que la inversión genere empleo y mejores Porque salarios. también lo otro que va quedando claro, y además después del terremoto más, es que con este régimen definitivamente no se puede avanzar, ¿no? Que toca sí o sí acelerar el proceso de cambio político para transitar hacia una La, democracia con garantías y que finalmente el país pueda funcionar y que esa inversión pueda llegar. sí, no, la gente está clarísima en eso y sobre todo después del terremoto. O sea, con el terremoto se pasó una línea, porque si antes había una molestia después del terremoto, o sea, la molestia se multiplicó, sobre todo en el centro de Caracas, que es donde hay más gente, ¿no? Bueno, por la mala respuesta de parte del Estado, o sea, ese fue el día, el 24 de junio del 2026, fue el día que el vecino sustituyó al Estado, porque el Estado no apareció y fue el vecino el que apareció para responder. Entonces, la molestia, la rabia que existe en gran parte de la población, o sea, porque antes se decía que era un país polarizado, aquí no hay ninguna polarización, aquí hay un grupo que está apeltrechado y enchufado al poder y un gran pueblo que quiere cambio, ¿no? Y por eso, pero a pesar de esa situación, yo sí creo que la gente está clara. A veces, muchas veces, la gente y el pueblo ha demostrado mayor madurez política a veces que la misma dirigencia, ¿no? Y yo creo que la gente está absolutamente clara que esto va hacia allá, con quién tenemos que ir hacia allá y están dispuestos, por supuesto, a pasar lo que tengamos que pasar para llegar a esas elecciones justas y libres para Sí. tener un nuevo cambio para Venezuela. Igual hay focos de protesta, ¿no? También porque, bueno, sí, la gente está dispuesta, pero hay situaciones extremas de precariedad en todo sentido, donde la persona, ¿cómo pasa el día? Ni Total, siquiera es llegar al sobre todo la objetivo, luz. ¿cómo pasa el día? ¿Cómo llega al día siguiente sin comida? Ni siquiera dentro de esa realidad de crisis económica también que describe, ¿no? Entonces, Sí, no, mientras tanto,
mientras se llega allá, que no va a ser de un día para otro, porque también cambiar, reformar, transformar, por ejemplo, poderes como el judicial, toma tiempo para hacerlo bien, ¿correcto? Como esperamos todos. Entonces, mientras tanto, ¿qué se puede hacer para aliviarle un poco la realidad diaria a la mayoría de los venezolanos? Sí, y ahí me permito tu pregunta para explicar algo que estamos haciendo, que lo arrancamos este sábado pasado en Petare. El sábado fueron 500 comunidades del municipio de Sucre de Petare, porque aquí hay un tema clave, que es que la reconstrucción no solo depende de agentes externos. La reconstrucción sobre todo depende del mismo vecino y de la misma comunidad. O sea, y eso se dice muy fácil, pero operativizarlo es nuestra tarea. Y yo estoy enfocado en eso. O sea, porque la reconstrucción es necesario tener mejores servicios públicos, tener unas elecciones para que haya confianza y traiga la inversión genere empleos y mejores salarios. Pero el vecino, el ciudadano común de clase media o zonas populares no puede esperar a que la reconstrucción se dé para activarse. Entonces comenzamos una tarea justamente cuando llegué, muy complicada pero muy apasionante, que es organizar a las comunidades sin mirar color político, o sea, porque esto es independientemente de la postura partidista, para que traducir la palabra reconstrucción al barrio. ¿A qué me refiero? En el barrio Vuelta del Águila en Mariche. ¿Qué significa reconstrucción en Vuelta del Águila en Mariche? Bueno, aparte de tener agua, luz, tener mejores servicios públicos, posibilidades de tener también cable trenes hacia ese sector. Bueno, pero quizás en la Vuelta del Águila Mariche la reconstrucción significa la reparación de la escuela de la Vuelta del Águila. Entonces, que las comunidades están organizándose y están haciendo proyectos para una vez de esa reconstrucción, ellos sean protagonistas. Es lo que dice María Corina cuando habla de la gente. O sea, eso es la gente organizada. Y no sentada a esperar que se resuelvan los problemas y empezar a activarlos, no. Es liderar, eso es lo que nos corresponde a nosotros, organizar, planificar, liderar y ejecutar junto con la gente. Entonces este sábado fue un acto muy bueno, muy bonito, porque fueron 500 comunidades con sus proyectos, Claudia. O sea, mira, nuestra comunidad es tal, y estamos listos y clarísimo que primero, es sábado que domingo, primero hay que reconstruir la democracia. Y para reconstruir la democracia, que es lo más importante, tenemos que tener unas elecciones libres y justas. Nosotros creemos que la primera elección tiene que ser la elección presidencial, o sea, no cabe ninguna duda. Y también yo apoyo completamente a María Corina Machado, yo creo que por ahí es que tenemos que ir. Y por supuesto, de aquí a que lleguemos ahí, tenemos que empezar a organizar las comunidades. O sea, que la gente se active, que la gente no se siente a esperar que le resuelvan el problema, sino proactivamente, con la claridad, porque siempre hay que hablar con la verdad. Esto lo vamos a lograr una vez tengamos un cambio, y para tener un Claro. cambio tienes que activarte en las elecciones y apoyar lo que estamos haciendo. Y la gente clarísima, o sea, clarísima y entusiasmada. Y esto lo vamos a seguir haciendo en todos los municipios, por ahora en Miranda y luego vamos a Anzoátegui, Nueva Esparta y Mérida. Las propias comunidades, las zonas populares han vivido además durante casi 30 años, no sé, por lo menos 20, ¿no? Este concepto comunal, este concepto de la activación de la población, políticamente hablando, pero terminó absolutamente distorsionado y más bien de control político abajo. Destruyeron. O sea, Entonces, ¿cómo mantener, ¿no? Explicar la diferencia, mantener la diferencia, porque lamentablemente siempre hay una tendencia en el ser humano de controlar, ¿no? De tener control, sea en el espacio que sea, de unos sobre otros, sino que más bien la gente entienda que es parte de un empoderamiento desde el punto de vista conceptual, de organización, de obviamente conocimiento, ¿no? y proyección en el tiempo de un país al que le debemos y debemos darle también lo mejor de cada uno. Sí, mira, una de las cosas, uno de los daños, han hecho muchísimos daños, ¿no? En la sociedad, porque el chavismo acabó con los partidos políticos, con las instituciones, con las asociaciones de vecinos, con los colegios profesionales, con los sindicatos. Mira, hace 25 años en Venezuela uno de cada dos empleados estaba sindicalizado. Hoy en día solamente el 7%. Los medios de comunicación cerraron 500 medios en todos estos años, bueno, lo que sabemos. Y uno de los daños que más han hecho es acabar con la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la intentaron partidizar. Tenías algún tipo de beneficio y con mucha corrupción si eras el PSUV, ¿no? Y eso la gente lo detesta. O sea, lo decíamos hace unos años, que en todas partes enchufados, también en el barrio enchufados. O sea, porque son los que
viven o dependen de la teta del Estado para poder, bueno, vivir o sobrevivir y se hacen pasar por dirigentes políticos o partidistas del PSUV. Entonces, al contrario, el haber vivido eso, el que la sociedad haya vivido eso, le da claridad, sobre todo al dirigente nacional, de lo que no se debe hacer, ¿no? Porque la gente quiere ser protagonista y esa es la nueva Venezuela. O sea, yo lo he dicho muchas veces, la nueva Venezuela tiene que ser consultando con la gente, ¿no? Y hablando con la gente. No solamente en el caso de las candidaturas, etcétera, sino también en el caso de la ejecución de los proyectos en las comunidades. Y más allá de eso, eso te da lo que llaman los americanos un call to action, o sea, un llamado a la Llamada a la acción acción. de qué haces tú mientras esto avanza. Y esto la gente lo ha entendido muy bien, estamos volando con eso, o sea, estamos muy contentos y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a llevar para todas partes. Yo creo que es fundamental incorporar al ciudadano común, pero no desde la bandera partidista, sino desde la bandera ciudadana, de la bandera del vecino, del ciudadano que se active, que quiere cambio, que apoya todo esto y que ve en este camino un mecanismo para poder activarse. Total, de la corresponsabilidad que tenemos, evidentemente, en ese país mejor que aspiramos y por el que tanto se ha luchado y se han perdido también tantas vidas y libertades.